Muy buen día, mi nombre es Israel Arias, pertenezco a la maestría en Educación, mención docencia universitaria, y voy a exponer para la Cátedra de Evaluación Educativa sobre la estructura evaluativa a través de sus elementos y fases del proceso evaluativo y cómo superar los antiguos paradigmas sin eliminarlos totalmente. Quisiera comenzar esta exposición con la misma frase que comienza el autor del libro que tiene como título Evaluación Pedagógica y Cognición, el señor Rafael Flores Ochoa, que dice: evaluar la educación es apreciar la calidad de las experiencias educativas que propiciamos a la nueva generación. Y desde esta perspectiva que tiene el autor, cognitiva y constructivista, nos damos cuenta la importancia que ambas teorías tienen actualmente en el enfoque de la enseñanza de las distintas disciplinas que conforman el plan de estudios en cualquier nivel. Y ese nuevo paradigma epistemológico que trata de explicarse en el capítulo 1 permite apreciar las perspectivas teóricas de la pedagogía actual acerca de la enseñanza y de la evaluación, que también tratan el capítulo 2 y el capítulo 3. Y ese paradigma no es otro que el paradigma positivista, como lo señala él, del siglo XX. Esa lógica positivista es el camino operacional que permite pasar de los hechos a la inferencia, a la ley científica. Ese método permite confirmar las hipótesis como una conclusión apoyada sobre los hechos observados y medidos estadísticamente, pero basados en la objetividad máxima. En este capítulo, como segundo punto, señala las debilidades precisamente de ese positivismo y la crítica posmoderna, en donde se cuestiona la ideología que pretende explicar todas las realidades mediante un método único, desde la observación absoluta y transparente, imposibilitando al investigador para que esos cuestionamientos partan desde su propia experiencia o realidad, ignorando las realidades vitales y culturales concretas que no pueden generar conocimientos universales, sino que deben ser específicos y contextuales. Y pues no debería ser el positivismo de esa manera, sino por el contrario, hay que diseñar experiencias de enseñanza donde los jóvenes desarrollen su talento y su competencia comunicativa para ampliar su posibilidad de argumentación lógica y así poder discutir, comunicarse, cuestionar y cuestionarse, y de esa manera también criticar el contenido de otras culturas. Como tercer punto, el autor hace referencia que la lógica deductiva y la lógica inductiva son los medios por los cuales las ciencias naturales pretenden confirmar sus enunciados hipotéticos, pero en realidad no son la única forma de racionalidad. Requieren de un abordaje intelectual de mayor complejidad de parte del investigador. Y finalmente, en este capítulo, como punto 4, el autor presenta que la indagación cualitativa versus la indagación cuantitativa, en donde destaca que la indagación
Cualitativa no es una relación estadística, no es una medición de una o más variables para generalizar, sino que trata de elaborar un significado a propósito de un caso, a partir de la sensibilidad del investigador y de su capacidad para captar las cualidades de las cosas y acontecimientos estudiados. Es decir, es un proceso de valoración que desata procesos de discusión, de persuasión y de consenso, en la medida pues, de que ocurran nuevos significados o nuevos conocimientos. En el segundo capítulo es importante para el autor estudiar con más precisión lo que significa los conceptos de formación, enseñanza, educación y aprendizaje, como conceptos básicos de una disciplina en construcción, denominada pedagogía, para luego ofrecer una definición del concepto real de lo que es la evaluación educativa, en donde se debe tomar en cuenta la historia, la reproducción cultural, el saber acumulado dentro de una sociedad donde está el individuo, respetando la diversidad individual. Desde este punto de vista, el autor señala no estar de acuerdo con que todos los países garanticen a los niños educación solo en las competencias básicas de comunicación y cálculo elementales. Pues, en su opinión, es una discriminación que mantendrá a los países subdesarrollados cada vez más lejos de los avances científicos de los países desarrollados. Es decir, no podemos nosotros someter a todos los alumnos a los mismos criterios evaluativos, ni a los mismos exámenes, ni a las mismas pruebas. En cuanto al tema de enseñar, en cuanto a enseñar y evaluar, el autor explica que no hay que evaluar solo el aprendizaje del alumno, también es imprescindible que evaluemos la enseñanza como proceso que suscita y genera el aprendizaje. Es decir, valorar la causa que generó dicho aprendizaje. O sea, el plan del profesor, las actividades propuestas, la forma de desarrollarlas, la perspectiva y orientaciones pedagógicas, el programa y hasta el propósito institucional. Hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a las perspectivas y modelos pedagógicos, podemos destacar o quiero señalar la relación maestro-alumno, ya que, por ejemplo, los pedagogos tradicionales entregan solamente un saber que transmiten activamente a un grupo pasivo de estudiantes, mientras que los experienciales y románticos se someten al deseo de los alumnos. Y también tenemos que destacar el conductismo, en donde tanto el alumno como el profesor, o sea, ambos, los dos son partícipes o ejecutores de la instrucción programada. Participan en el plan de la materia, incluyendo las evaluaciones y los refuerzos que se hagan. Muy por el contrario, tenemos los pedagogos cognitivos constructivistas que están pendientes de lo que el estudiante ya sabe para relacionarlo con la materia. Y también quiero señalar a los pedagogos sociales que están siempre al lado del estudiante, dirigiéndolo de manera democrática a través de actividades de discusión, crítica y práctica.
permitiendo la interacción. Es por esta razón que estoy de acuerdo en que no hay que evaluar solo el aprendizaje del alumno, también es imprescindible evaluar el modelo de enseñanza como proceso que genera ese aprendizaje, sin descartar que cada modelo aporta al docente muchas posibilidades y alternativas de enseñanza y evaluación que el profesor puede seleccionar según su conveniencia, de acuerdo al tema que va a desarrollar, al grupo de estudiantes con el que va a trabajar, y así arriesgar nuevas formas de enseñanza. Es importante señalar que para lograr realizar una evaluación centrada en el aprendizaje, la evaluación debe ser planificada, debe ser diseñada, debe ser planificada en función del tiempo, y las estrategias deben poseer una metodología. Y ya para finalizar, después de haber compartido con todos ustedes todas estas ideas, concluyo en que la evaluación ha dejado de convertirse solo en un elemento más del momento final de un proceso didáctico, para pasar a convertirse en un proceso sistemático que colabora con el complejo proceso de enseñanza y evaluación. Muchísimas gracias.